Por allá por el año 2006 se estrenó una película de corte épico. Esta película se trata de un hecho de la vida real. Este hecho es la batalla del paso de las Termópilas. Leonidas, con su escolta de 300 aguerridos guerreros, ya saben cuál es la película, ¿verdad? ¿Cuál es? 300. Esos 300 hicieron frente a un ejército enorme de persas. Solo uno sobrevivió, que fue el que contó la historia. Yo busqué si este número de 300 era real y no se sabe a ciencia cierta si ese número en esa batalla de 300 fue real. Pero yo esta mañana les vengo a hablar de un número real y verdadero. Les vengo a hablar de una historia real y verdadera. Yo les vengo a hablar de los 300 guerreros que hicieron frente a un ejército de madianitas inmenso. Ganaron la batalla y todos sobrevivieron. Estos son los verdaderos 300. Y de esos verdaderos 300 les vengo a hablar yo hoy en esta mañana. Y así se llama la charla, los verdaderos 300. Para desarrollar esta charla, nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Si ustedes ven, ahí está. Jueces 7 del 1 al 8. Leo de la Biblia de Jerusalén. Dice la palabra de Dios. Madrugó Jerubbaal, o sea Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó junto a En-Harod. El campamento de Madián quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón: demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que ponga yo a Madián en sus manos. No se vaya a enorgullecer Israel de ello a mi costa, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gilboé. 22,000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10,000. Yahvé dijo a Gedeón: hay todavía demasiada gente. Hazles bajar al agua y ahí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo. Y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua, y Yahvé le dijo: a todos los que lamieren el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. El número de los que lamieron el agua con las manos a la boca resultó ser 300. Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón: con los 300 hombres que han lamido el agua os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos, y mandó todos los israelitas cada uno a su tienda.
quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Madián estaba debajo del suyo en el valle. Palabra de Dios. ¿Saben? Nosotros esta cita, durante todo el tiempo de nuestra conversión, y la hemos oído muchísimas veces. Inclusive, la foto que está en la portada de la charla es del año 2007, ahí está, fue en un aniversario. Entonces, yo no voy a entrar en detalles con esta cita porque todos ya la sabemos. Lo único que voy a tomar es algunos elementos. La batalla que aquí está planteada es que estaban los madianitas, y ojo, los madianitas, dice la cita, pero eran 3 tribus, eran los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente. Pero en la cita se le dice los madianitas, pero eran 3 tribus que se habían unido para saquear completamente a Israel. Por 7 años habían llegado a saquear. El pueblo de Israel estaba, escuchen bien, completamente acabado. Económicamente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Ellos le clamaron al Señor y el Señor escuchó. Hizo surgir a Gedeón como un juez de Israel. El Señor llenó a Gedeón del Espíritu Santo, y Gedeón, lleno del Espíritu Santo, tocó el chofar. ¿Escucharon el chofar, verdad? Ese sonido del chofar era una convocatoria para una batalla. Y llegamos a este momento. Estaba aquel ejército madianita inmenso en el valle. Y los israelitas, sin duda alguna, eran poquísimos. Del toque del chofar que convocaba la batalla, llegaron 32,000 hombres, que eran muy poquitos para pelear contra aquella gran cantidad de madianitas. Y si ustedes piensan de que solamente en el trabajo o en las elecciones se ven estadísticas, ahora vamos a hablar de los números de esta cita. Así que atentos, mis hermanos, que vamos a analizar los números. Ok. Ahí vemos el total de la muestra, el 100% eran 32,000. El Señor, cuando vio los 32,000, le dijo a Gedeón: son demasiados. Entonces él dijo: el que tenga miedo, que se vaya al monte Gilboé a ver desde ahí la batalla. Entonces, esa era una ley de guerra. Ahí tienen puesto que era en Deuteronomio 28. Era una ley de guerra. Era legal tener miedo y retirarse. De la muestra, los 22,000 son el 69% amparado por la ley. Quedaron 10,000. Luego al Señor le pareció que los 10,000 eran demasiados.
Entonces le dijo a Gedeón que baje la gente al agua y que beba, y allí los voy a poner a prueba. Algunas fuentes que yo cité dicen de que Gedeón mandó a toda la tropa, a los 10,000, a que hicieran ejercicios en el campo de entrenamiento y que siguieran los ejercicios hasta las horas de mayor calor. Y de repente, sin previo aviso, les dice Gedeón: ¿tienen sed? ¡Sí! Bajen al agua, pues. Imagínense ustedes a 10,000 hombres sedientos, colina abajo, porque estaban en un monte, y el manantial de En-Harod era hacia abajo. Ojo, ahí se estaban acercando al campamento madianita. Aquellos hombres dejaron muchos en el campo de entrenamiento su casco, su espada y su escudo. Los tiraron. Otros se venían quitando el casco, el escudo y la espada en la colina. Otros llegaron al manantial y aventaron todos sus pertrechos. 9,700 bebieron arrodillados directamente, metieron la boca en el agua y succionaron. Esos 9,700 son el 30% de la muestra. Y a estos dijo el Señor que los mandaran para su casa. Así que 9,700 se fueron para su casa. Pero 300 llegaron al agua con su casco, con su escudo, con su espada. Tomaron el agua con su mano, la lamieron como perros. Pero sobre todo, estos llegaron cerca del campamento, listos para cualquier ataque del enemigo. Estos 300 tenían su vista puesta en el campamento madianita. No los perdieron de vista. Y este conformaba el 1% de la muestra. Y con ese 1%, Gedeón se fue a la batalla, ganó la batalla con un 1% y todos sobrevivieron. ¿Quiénes son ahora los verdaderos 300? Son todos ustedes, hermanos, y todos los que están en su casa. Ustedes también son 300. Los de allá de la lomita también son de los 300. Amén. Somos todos nosotros. Soy también yo. Nosotros no hemos venido a este retiro a recargar las pilas. No hemos venido porque yo quiero seguirle sirviendo al Señor. Sí quiero seguirle sirviendo al Señor,
Pero nosotros hemos venido a este retiro a reconvertirnos, a reestructurarnos como servidores. ¿Quién es Gedeón? ¿Quién es el que comanda a esos guerreros? Usted y yo. Levante la mano y diga: yo soy Gedeón. Yo soy Gedeón. Y hoy en día es el mismísimo Señor el que está tocando el shofar. Turú, turú. Servidores de la comu, a la batalla, está diciendo el Señor. Entonces, ¿quiénes son la totalidad de guerreros? ¿Quiénes son los 32,000 entre nosotros? Vamos a proyectar la siguiente. Ok, ahí estamos. La totalidad de los guerreros está adentro de nuestro corazón. Ahí podemos ver el 69% son los guerreros enviados al monte Gilboé. El 30% son los enviados a su casa. Vamos viendo ahí las cifras y vamos viendo las partes que ocupan en nuestro corazón. Y lo que me hace un 300 a mí es solamente un 1%. ¿Qué representa el 69% de mi corazón? ¿Quiénes son esos 22,000 guerreros que el Señor sacó de los 32,000 y no los mandó para su casa? Los mandó para el monte Gilboé. Ese 69% son nuestros buenos sentimientos. ¿Saben? En el libro de Filipenses, y ahí está la cita, el libro de Filipenses 2:13, la palabra de Dios dice que Dios es el que hace nacer los buenos sentimientos en nosotros. Ojo, nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, de generarlos. Es el Señor el que hace generarlos. ¿Saben qué quiere decir Gilboé? Quiere decir manantial burbujeante. ¿Qué se les imagina a ustedes de un manantial burbujeante? Ese 69% que son nuestros buenos sentimientos vienen del burbujear del Espíritu Santo. Y ese 69% el Señor lo cuida en nuestro corazón. Es el amor incondicional que nosotros le tenemos al Señor. Es el amor intenso que sentimos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros nietos, por nuestros amigos y por todos nosotros, mis hermanos que conforman la comunidad. El Señor es el que hace surgir esos buenos sentimientos. Por lo tanto, los aparta, los cuida y los manda a ese burbujear del Espíritu Santo. ¿Quién es el 30% de los que mandó para su casa? Ese 30% de los que sacó de la batalla es lo que San Pablo nos dice en Romanos 7, 21, 23. Son esos
malos deseos que siempre están peleando adentro de nuestro corazón. Nosotros, por nosotros mismos, solamente podemos generar cosas malas. Y mire, hasta el Señor dijo, si ustedes que son malos quieren cosas buenas para sus hijos, así que ese 30% es el que nosotros debemos de sacar de nuestras vidas. ¿Y cómo le hago? Con el Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Nosotros, en nuestra concupiscencia, no es posible que lo saquemos por nosotros mismos. Son esos defectos que nosotros tenemos, las rivalidades, las murmuraciones, los chismes, el feminismo, el machismo, los odios, la ira, etcétera, etcétera. Esos nosotros los tenemos que sacar de la batalla. Y finalmente llegamos al 1%. Ese 1% se conforma con nuestro libre albedrío. El 1% es el que nosotros ponemos. Con nuestro libre albedrío, usted y yo estamos aquí viviendo este retiro. El 1% suyo es el que lo ha traído hasta aquí. El 1% mío es el que me hace predicar mi libre albedrío. Y su libre albedrío le hace haber madrugado y venido hasta aquí a este retiro, porque sentimos nosotros el deseo de seguirle sirviendo al Señor y de conformar esos 300, los verdaderos 300. Cuando conocí una máxima de San Óscar Arnulfo Romero, a mí me pareció maravillosa. Me encantó, me impactó mi corazón. Y hoy cobra vida divina, extraordinaria. Esta dice, ahí está, con tu todo y con mi nada haremos grandes cosas, Señor. ¿Qué es lo que ponemos nosotros? Nada. Un 1%, y con eso trabaja el Señor, porque el 99% lo pone Él. Ahora vamos, ¿quiénes son los madianitas? ¿Quién es el enemigo? El coronavirus. ¿Y quién más, pues? Este es el que nos tiene, y lo voy a decir como lo escribí, encerrados, con miedo, acabados, escondidos. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a enfermar y no nos vayamos a morir. Ha desestructurado la forma de comunicarnos con los demás, de relacionarnos, de trabajar, y por supuesto ha desestructurado nuestro servicio al Señor. Estamos así como los israelitas, acabados económicamente, físicamente, emocionalmente,
por supuesto, espiritualmente, qué enemigo más implacable, hombre. Qué terrible esta enfermedad. Miren, nos podemos morir. Ay, no he hablado de las vacunas, ¿verdad? Ay, las vacunas. ¿Sabe qué ha hecho las vacunas? Dividirnos en dos bloques: team vacunados y team no vacunados. Si se la puso, los que no se la pusieron, de ahí porque se la habrán puesto. Y los que no se la pusieron, ay, qué barbaridad. Y los, ay, no, y no se la ha puesto, ¿no? ¿Qué ha hecho la vacuna? Dividirnos en dos. Hermanos, qué engañados estamos. Qué ingenuos somos. ¿Cuántos enemigos tenían los israelitas? 3. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? 3. ¿Quiénes son? El coronavirus no es nuestro enemigo. El coronavirus es una enfermedad que finalmente, yo no entiendo mucho al respecto, pero finalmente va a terminar siendo una gripe. ¿Sí? ¿Estamos conscientes que va a terminar siendo una gripe? Pero ¿saben? El Señor sí sabe, y lo dejó plasmado en 2 de Corintios 4:17, y dice: los sufrimientos de la vida actual son cosa que pronto pasa. Apunte, esto va a pasar. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos enemigos? Los mismos de siempre. ¿Se acuerdan de la charla del sufrimiento del hombre? ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces han dado la charla del sufrimiento del hombre? Ay, pero qué rapidito nos envuelven, ¿verdad? Mientras nosotros perdemos el tiempo y nos desgastamos cuidándonos de la enfermedad que finalmente va a pasar, nuestros verdaderos enemigos han lanzado una cortina de humo. ¿Sabía que el diablo se inventó las cortinas de humo, verdad? ¿Sí? ¿No sabía? Ah, pues mire, pues. Han lanzado una cortina de humo para que usted y yo perdamos lo mejor que tenemos, que es nuestra relación con el Señor. Nosotros hemos bajado la guardia. Nosotros, hermanos, hemos perdido nuestra, ya me sacaron el robo. Nosotros hemos perdido nuestra armadura espiritual. Hemos perdido nuestro casco, nuestro escudo y sobre todo hemos perdido la espada, que es la palabra de Dios. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos para remontar? Nosotros para remontar tenemos nuestro 1%, que ese es nuestro. Y ojo, todos lo tenemos porque estamos aquí. Los que perdieron el 1%, desgraciadamente ya se fueron, pero pueden volver. El Señor no le cierra la puerta a nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Recojamos la cruz de donde la dejamos aventada
Junto con la armadura dejamos aventada la cruz. Esa es la cruz de permanecer y crecer victoriosos en Cristo. Pero hay 4 incisos más. Esos son los pilares de todo servidor de la comunidad. Probablemente ustedes ahorita se están diciendo, leen la cruz y dicen, yo no cumplo con ninguno de los 8. Y me siento decepcionado y frustrado. Pues no se sienta solo, porque habemos varios. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? La siguiente, por favor. Tenemos que recobrar el madero vertical. Y solo ese. Pues hoy les voy a explicar por qué solo ese. Ahí está. Ustedes ven aquí roca, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros venimos a la comunidad? Vamos a los rediles. Hemos perdido el estudio de la palabra de Dios. Y al recobrar el estudio, nosotros metemos esta cruz. Y entre más estudiamos la palabra, más hundimos la cruz. Y entonces, ¿cómo queda la cruz? Queda completamente firme. Y luego restablecemos nuestra oración con el Señor. Y luego nosotros podemos llevar los 8 pilares sin ningún esfuerzo. Tenemos que volver al estudio de la palabra. Tenemos que volver a nuestros rediles. Hoy no hay forma de decir, yo no puedo tomar el redil, porque ahora no hay forma de no poder hacerlo. El año pasado, María Elena de Rivera nos dijo una frase que Dios puso en su corazón, y yo quiero que ustedes este día se la lleven en su mente, en sus emociones, pero sobre todo en su alma. Y el mensaje era: no es tiempo de perder el tiempo. San Pablo dice en el libro de Efesios: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios.